Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Eh, Abrimos el segundo capítulo, bueno, en realidad el primero, porque lo que grabamos anteriormente era el piloto de esta aventura que tenemos aquí con mi querido compañero Guillermo Soto, al cual aprovecho de presentar, y quien le habla, Pablo Zamorano. Para no perder el tiempo, o optimizar, mejor dicho, el tiempo, vamos a empezar al tiro con lo que nos convoca, que es la conversación de hoy referida a lo que es la culpa. Vamos a tratar de enlazarla con distintos tópicos, verla desde distintos enfoques dentro del psicoanálisis y también mezclarla con un poco de la experiencia personal de cada uno de nosotros y de lo que es la coyuntura. Si recuerdan el piloto, nosotros nos quedamos a media un poco con el tema de la adolescencia y del nihilismo que producía la pandemia, ¿cierto? Eh, en los jóvenes, esa idea de que de repente a ellos no les importa ni su vida ni la de los demás. Entonces, decidimos ahí en nuestras reuniones de pauta con producción y todo el equipo que está detrás nuestro el profundizar en ese tema. Así que comencemos, pues, querido amigo. Bueno, saludarte también. Cuéntame, Hola, hola, ¿cómo estáis, Pablito? aquí estamos. Qué bueno, buenos días, buenas tardes. Eso fue el saludo con el que partiste. Sí, sí, porque no Bien. sabemos a qué hora nos van a ver. Claro, tirar un poco de humo para darle el toque de mea culpa a esto, sí. Carlos Pinto saliendo detrás de Mira, mea la culpa. neblina, Muy bien. mea culpa, ¿o no? Un programa que llamó harto la atención hasta el día de hoy, o sea, eh, Carlos Pinto, al cual tuve el privilegio de entrevistar en otro programa que tenía en una fundación terapéutica. Teníamos un programa de radio durante la pandemia y Carlos Pinto participó, un tipo inteligente, que supo aprovechar este tema que tanto atraviesa, digamos, a la sociedad neurótica, por así decirlo. ¿Cachai? Que Mm. ahí vamos a ir explicando un poco más eso, vamos a ir entrando en profundidad, pero para partir, eh, diríamos que dentro de las estructuras de personalidad descritas por los distintos psiquiatras, psicoanalistas, se habla de como la estructura neurótica que está dentro de los parámetros de una supuesta normalidad, ¿sí o no? Exacto. ¿Cachai? Ya hablando de psicopatía o psicosis, nos estaríamos eh, situando en temas ya de psicopatología. Pero ya, volviendo a este tema, el neurótico, ¿qué lo caracteriza? La culpa. ¿Por qué? Exactamente. Eh, y en realidad es algo que nos moviliza, nos mantiene en un tema de permanente deseo, de permanente inconformidad, y no nos lleva a la responsabilización, que es lo que uno ya esperaría en la plenitud, digamos, en la plenitud de la salud mental, ¿ok? Exacto. Por muchos temores que nos trascienden. ¿Perdón? Dime. No, que como para complementar un poco, mira, el origen de las palabras de repente nos explica mucho más de incluso que el concepto que representa la palabra. Y etimológicamente, culpa significa deuda, falta y, espérame que tengo un torpedo acá, que una palabra que utilizan en el mundo judicial que es imputación. Ujú, Entonces, de cierta manera, como tú explicabas, ¿cierto? Es constitutiva la culpa del sujeto que es normal, entre comillas, que somos nosotros, que es neurótico. La culpa está ahí, ¿cierto? O sea, somos sujetos que estamos en deuda, que por un lado estamos imputados, ¿cierto? Tenemos una culpa que es imaginaria. O sea,
mientras se mantiene imaginaria, uno es un sujeto normal y un neurótico que está socializado. O sea, porque si no sientes culpa y llevas a la acción esta falta imaginaria, ya estamos hablando de psicopatología. Claro, esta permanente deuda, digamos, que nos constituye como sujetos más socializados, porque siempre tenemos que estar pagándole algo a alguien y esas deudas imaginarias que Pablo refiere se van complementando con las otras y nos mantiene en una sociedad deseante. Los que se eh, marginan de esa deuda, digamos, pasarían a cumplir la categoría del antisocial, al que debiese estar encerrado, ya sea en un psiquiátrico o en un recinto penitenciario. Pero claro, deuda. Siendo presidentes de Chile. Exiliado a una isla, digamos. Pero mira, deuda. Qué interesante, porque primero tenemos que hablar de que la culpa es algo que, en cierto punto, cuando es muy intensa, nos paraliza, nos victimiza, pero realmente se origina o implica, mejor dicho, un otro, ¿ok? La culpa siempre implica haberle fallado a un otro. Esa es la sensación, digamos, que gobierna al neurótico. Uno no puede sentirse culpable de sí mismo, al menos que por ejemplo, en ocasiones, no sé, que te desviaste de los caminos de una iglesia, pertenecías a una iglesia y está el pastor diciendo, poco menos que gobernándote la vida, diciendo qué es lo que puedes hacer, no puedes hacer, y tú decidiste arrancarte de eso, claro, le fallaste un ideal, digamos, un ideal del yo, y ahí podrías sentirte culpable de ti mismo, como una deuda a eso. Pero por lo Claro. general la deuda implica fallarle a un otro. Entonces, la culpa. Eso es lo que dentro del psicoanálisis terapéutico, digamos, más, no tanto desde lo teórico, sino más que en la aplicación en terapia, eh, busca precisamente en el neurótico dejar la culpa y transformarla en la responsabilización. Si bien parecen como conceptos bien unidos, la brecha es bien separada, porque el responsabilizarse implica hacerse cargo, ¿o no? Hacerse Claro. cargo de actos cometidos por uno mismo, hacerse cargo del deseo. Y aquí es donde se instala esto del tan interesante que puede generar estas psicopatías, dentro, o sea, perdón, estas psicopatologías dentro de la estructura neurótica eh, cuando se sufre. Freud descubrió algo que se llamaba el sentimiento inconsciente de culpa. ¿Cómo se explica eso? Pacientes que no referían sentirse culposos de algo en terapia, pero Freud descubrió que a través de sus actos o a través de sus síntomas, a través de sus palabras, de lo que iba asociando libremente en el discurso, sí mantenían un grado de culpabilidad como esa deuda que tú bien llamas, una culpabilidad que tenía un origen, como así como el pecado original, digamos, de las religiones, un origen en la separación justo edípica, la separación de la madre, ¿cachai? El constituirse como un sujeto deseante, como sujeto y no como objeto, ¿ok? Claro. Esa separación es como el pecado original dentro de la culpa neurótica, ¿ok? Claro. Entonces, pueden haber pacientes que no lo verbalizan, sentirse culposo de algo, pero sí lo manifiestan a través de sus síntomas y de sus actos, como decía, por ejemplo, a ver, el abandonar las carreras, ¿cachai? Porque sienten que están respondiéndole a un otro que te decía tienes que ser médico, güey, y te instalan este ideal del yo desde chiquitito, y eso pasa a ser desde el ideal yo, un yo ideal. Entonces el cabro entra a estudiar, le hace 3 años, pero después abandona, pero eso eh, lo, lo hace mierda mentalmente, ¿cachai? Llegan pacientes de ese tipo, pues, estamos hablando de esos estatus, o por ejemplo, los flagelos, el hacer sufrir a un otro, o el provocarse autosufrimiento, el victimizarse, el paralizarse, El auto esos boicot. son exactamente el auto boicot, son síntomas que a lo que Freud llamaba el sentimiento inconsciente de culpa y encontrar el origen dentro de esta separación primaria, por así decirlo, ¿ok? Claro. Entonces, Mira, para,
perdón. Mira, interesante, hay varios puntos que me quiero conectar de lo que tú comentabas, desde lo teórico en psicoanálisis. Bueno, no está solamente el psicoanálisis freudiano, si bien en la base también hay algunos de sus discípulos que elucubraron teoría a propósito de esta separación original. Y me llama la atención Melanie Klein en esta parte como teórica para explicar ese fenómeno infantil. Para quienes no conocen a Melanie Klein, es una de las discípulas más destacadas de Freud, junto con su hija Ana. Ellas tenían incluso como una rivalidad. Así. Bueno, algún día vamos a hablar de los cagüines del psicoanálisis. Pero Melanie Klein se dedicaba más a la observación de los niños. Son muy, son Y muy ahí, interesantes, como hacer una teleserie. claro, uno de sus libros, de hecho, se llama Amor, Culpa y Reparación. Y aquí ella de alguna forma empieza a configurar este modelo en el cual el amor, la culpa y la reparación en ese orden empiezan a constituir la psique del sujeto y determinar su normalidad o su patología. ¿Ya? La culpa, desde esta perspectiva, mira, sería muy arriesgado o, ¿cómo se llama?, pretencioso tratar de explicar la teoría kleiniana, pero a grandes rasgos supone que el niño eh, en algún punto de cuando es puro ello, no está configurado aún su aparato psíquico, tiene sensaciones ambivalentes hacia la madre, o sea, de amor y de odio, ¿cierto? De hecho, ella lo llama posición esquizoparanoide. ¿Eso qué quiere decir? El Esquizo pecho que bueno y el pecho está, malo. claro, es cindido, está dividido en dos. El pecho bueno es el que gratifica, cuando la guagua toma teta y el calor, todo lo que implica el proceso de amamantar, tanto dentro de lo emocional como de lo biológico, porque es el saciar hambre, una cuestión completamente animal. Ahí se ama este pecho, y por tanto este pecho es bueno. Pero cuando la mamá no está, el niño se frustra y ahí el pecho pasa a ser malo. Y los sentimientos que manifiestan son de odio. Entonces él está escindido, esquizo, ¿ya? Eh, Ahí viene en este proceso, en este desarrollo, que también se va condiciendo con la edad, ¿cierto? El sentimiento de culpa, cuando ya el niño empieza como a entender que él no es parte de un todo, sino que es alguien aparte de la mamá, se generan los sentimientos de culpa. Y en un sujeto normal, desde este enfoque kleiniano, los sentimientos de culpa, como decías tú, implican también el responsabilizarse. Y al responsabilizarte, tú estás reparando ese odio, esa destrucción que en algún momento le deseaste a ese objeto, que si bien en algún punto odiaste y le deseaste lo peor, también es el objeto de tu amor. Entonces, eso de alguna manera genera esta culpa desde lo kleiniano. Me Claro, parece súper interesante a mí. de ahí la ambivalencia afectiva que muestra los distintos tipos de neuróticos. Uno nunca siempre ama al objeto. Uno a su pareja la ama y hay momentos en que la odia también. En la fantasía quisiera destruirla. Lo Exacto. interesante de Melanie Klein, que hizo psicoanálisis en niños. La teoría freudiana y lacaniana, si bien estudiaron los complejos de Edipo como base de la constitución de estructura de personalidad del sujeto a posteriori, Melanie Klein hizo un psicoanálisis netamente de observación a los niños. Ella dijo, yo puedo hacer psicoanálisis a niños de 1 año y medio, 2 años, y realmente la mujer era genial. Mm. Marca unas diferencias muy sustanciales, porque, claro, esta representación del amor, odio, culpa y reparación, este juego que ella propone en esta etapa o posición, posiciones las llama, posición esquizoparanoide,
la fantasía del bebé es en la etapa oral, que Freud llamaría, es una oral canibalística. Es un bebé que en cierto punto puede, en su fantasía, romper el pecho y destruirlo, pero a su vez ese objeto, como es una prolongación del sí mismo, ¿ok? O sea, el bebé se siente como una prolongación de la madre, no se constituye como algo separado, que es de lo que tú Claro, mencionabas, tiene la capacidad en su fantasía de volver a rearmarlo. Eso es lo que más adelante va a condicionar tus mecanismos reparatorios. Cómo yo, después de sentir culpa, soy capaz de asumirla frente a un otro que estimo, que amo, después de destruirlo. Cómo soy capaz de decir, ¿sabes qué? Puta, bueno, la callé, ¿cachai? Y voy por este lado. A diferencia de la teoría freudiana, para Melanie Klein el super yo se constituye antes de la resolución del complejo de Edipo, que sería esta misma fantasía de devoración que tendría el bebé en esta etapa esquizoparanoide. mm, ¿Por qué esquizoparanoide? A propósito de eso, esquizo, por lo que se divide los afectos, la ambivalencia afectiva, y paranoide, que tiene que ver con estos elementos más persecutorios, ¿no? exacto, ¿Cachai? exacto. Cuando el El bebé siente castigo, que la cagó, el castigo, cuando siente que destruyó el objeto amado por un arrebato pulsional, después viene la fantasía de devoración. Para Melanie Klein, ahí se estaría constituyendo las primeras bases del superyo. A claro, diferencia de Freud, que habla que la constitución del superyo es la resolución ya del complejo de Edipo, cuando esto se exacto. está cerrando, cuando se instalaría esta ley paterna que viene a sentir este aparato psíquico de puro deseo incestuoso con la madre y constituirlo como un sujeto deseante en otro lugar, Mm, que es donde yo hablaba que para Freud se fundaban los sentimientos inconscientes de culpa. Es realmente mm, interesante, o sea, todos llegan a un mismo en la etapa de tratamiento, que es el fondo de la asociación libre, tratar de provocar autosugestiones, pero mm. desde donde se van basando, claro, podríamos estar 20 programas, que esperemos que sea así, ¿no? Oye, mira, interesante también tener esta diferencia entre Melanie Klein y la explicación freudiana, eh, identificar también como el tema patriarcal. ¿Cachai? Para nosotros nos molestaban en la pega porque nosotros siempre citamos a Freud, ¿no? Entonces era nuestro papi Freud. Nuestro jefe nos decía su papi Freud. Eh, Que ese weón. hay Ah, un texto súper interesante. ese, ese es el prototipo de jefe que rompía todo. Ya, me bajó la culpa, quédate callado, Guille, ya, quédate callado. Claro, mira, la Yo tengo culpa. una fijación oral muy extrovertida, de repente me voy pero me llega súper yo antes. He aprendido a regularme. Sí, ah, bueno, saluda ahí al Fíjate hombre, sabe quién es. Buena onda. Eh, ya, volviendo al tema, el texto Tótem y Tabú, que ahí es como una especie de ensayo sobre la culpa, que todo temita bus. me parece genial. Hacer un resumen muy chanta, muy a la rápida, eh, es como Freud trata de generar un mito originario. Freud es muy literato para sus cosas, tiene mucha imaginación. Eh, si bien es un mito, tiene mucho asidero en la realidad por la lectura darwiniana que tiene Freud, ¿cierto? El tipo un médico también, le interesa mucho la biología, logra extrapolar de alguna manera lo biológico a lo psíquico en un texto así como eh, literario, un mito que tiene mucho sentido, por cierto. Así. Mira, estoy como divagando. Hay distintas teorías respecto a cómo el mono del que nosotros descendemos se convirtió en lo que somos hoy. Está la idea marxista, ¿cierto? Que es a través del trabajo. Hay ideas más místicas que tiene que ver que nosotros, el mono del que provenimos, se convirtió en hombre cuando empezó a pensar que había después de la muerte. Porque, no sé, pues, en una manada de animales, si se muere uno, lo dejan ahí nomás. Pues. Este mono en particular en algún momento empezó a hacer rituales mortorios. No sé, primero a quedarse con las calaveras de su
de su gente, ¿cachai? Después el tema de enterrarlos con sus pertenencias, etc. En este mito que instala Freud, se supone que toda esta manada está dominada por un macho alfa, ¿cierto? Que es el que goza de todas las hembras del grupo. Y por celos, él ataca a los machos más jóvenes que pretenden reproducirse también en la manada. Entonces, al igual que los leones, los dinosaurios, otras especies más, no quiero decir básicas, naturales, no sé, eh, el macho, el hijo Yo se creo que tiene que más ir de básica la que, casa, ¿cachai? Se tiene que yo ir creo del que más grupo básica que nosotros, weón. claro, a buscar su propia manada. ¿Qué pasó en este grupo en particular? Los, los machos jóvenes se empezaron a aburrir como de esta tiranía de este patriarca, que tenía todas las hembras y les sacaba la chucha e incluso los mataba. Y decidieron rebelarse contra esta figura, contra este padre, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen? Lo asesinan. Lo asesinan y por consenso entre ellos deciden que ya uno no se puede reproducir con las hembras del grupo. De ahí se establece, en vez de esta figura real, del padre real, del animal que mataron, un tótem que lo representa, ¿cierto? Un objeto que es representativo de la figura del padre para conmemorarlo, porque también están los sentimientos de culpa aquí primando, ¿cierto? Que matamos al papá, ¿cachai? A tu padre uno, al padre uno lo ama y lo odia también. Este odio llegó tan lejos que se mató al padre, asesinaron al padre. Para conmemorar eso también se lo comieron, según este mito. Cada uno comió un pedazo del cuerpo del padre para introyectar su poder, parte de su poder. Entonces todos quedaron con una parte del poder, todos estos hijos quedaron con parte del poder del padre, erigieron en lugar de él un tótem. Y se hicieron la promesa, para que nunca más sucediera esto, de que se iban a respetar las mujeres que estuvieran alrededor de este tótem, ¿cierto? Que serían tus hermanas, tus primas, tus consanguíneas. Y tú tampoco podías atacar, matar a tus consanguíneos machos. O sea, es la prohibición del incesto y la prohibición del parricidio. Que eso es como en el fondo la esencia de la culpa y la esencia de la constitución, de la civilización en la que vivimos. Los sentimientos, que eso es el tabú en el fondo. Tabú es un, una imagen tan eh, potente que el sujeto no es capaz de elaborarla y por ende ni siquiera es capaz de fantasearla. O sea, si yo te digo, ¿tú te imagináis a tus papás teniendo sexo? No, es como algo imposible, ¿cachai? Eso es un tabú. Cosas tan, que están tan, Como que incluso genera asco, podría decirse, en una primera etapa. claro, genera un montón de cuestiones porque es esta cuestión que se transmitió quizás genéticamente en todos nosotros desde este mono, que son esas prohibiciones, pues, ¿cachai? Aquí igual viene un debate entre lo innato y lo adquirido y todo el tema, pero a mí me hace sentido, porque también si tú te fijas, en este mito que establece Freud es también la base de casi todas las religiones, tanto occidentales como orientales. Si bien las religiones tienen sustento astrológico, astronómico, también está esta idea de matar al padre, po, ¿cachai? Y El sentirte asesinato de culpable Cristo. y El conmemorar su sacrificio comiéndotelo. O sea, la misa judeo-cristiana, o sea, católica, el cura tiene la sangre y el cuerpo. Y tú te comes un pedacito del cuerpo de Jesús, ¿cierto? Y tomas su sangre.
Yo creo ¿Sabes que qué? Jesús, entre paréntesis, debe haber pasado curado, po, si es vino la sangre de Jesús. Mira, bueno, eh, eso fue proyección tuya, güey. Puta, después de escucharte todo tu despliegue, güey, me salí con una proyección primitiva como esa, güey. No, yo también soy Jesús, mira, así que fumo hierbas finas, de esas hierbas amargas, güey. Mira, es interesante, pues, claro, Totem y Tabú, el texto por excelencia que te explica la resolución edípica. Este padre que, digamos, castraba a los hijos y poseía a todas las mujeres hasta que el hijo se enoja, asesina al padre, pero después de asesinarlo queda la culpa. Al comérselo, al devorárselo, proyectan la culpa. Esa es la metáfora que hace Freud cuando en la resolución edípica se logra instalar finalmente la ley paterna, eh, lo que se llama como el proceso de la castración, ¿cachai? Que establece esta represión, que no estaría como transformando en neurótico. Viene la fantasía de asesinato al padre, pues, pero el sentimiento de culpa también, porque uno no puede matar a quien ama, digamos, ¿no? Claro, Incluso la devoración de la teoría cliniana se ve ahí cuando habla de que se devoran al padre, pues también está esta cosa paranoide que te digo yo, la fantasía del bebé, del castigo más canibalístico, ¿cachai? claro, La fantasía de... Por eso la primera etapa, digamos, del desarrollo psicosexual, sí o sí, todos los psicoanalistas, por la rama que se vaya, coinciden en que la etapa, oral, porque como uno se conecta con el alimento, digamos, ¿no? La succión del con la pecho vida. materno. Claro, ahí se funda el deseo, o sea, se funda el placer sobre el deseo. Mm, Perdón, se mata la necesidad y se funda el deseo. Siempre el neurótico quiere volver a repetir ese primer contacto con el pecho materno, ¿no? De ahí el tema del chupete como reemplazo, porque hay un placer sexual. Ahí la pulsión está apuntalada en ese sector, de esa zona erógena en esa etapa. Pero creo claro, que ya son temas que vamos a tener que ir hablando más adelante, porque lo desviamos pues, del tema de la culpa. sí. Uno se apasiona ahí. Pero, claro, claro, la prohibición del insecto se instala desde esta metáfora, ¿o no? El no puedes desear a tu mamá, ni Claro, matar a tu padre. claro. Y ¿Ok? también por extensión a tu hermana y a todos quienes tengan tu sangre. Entonces, Mira, he conocido el personas que tótem están... viene a ser como el apellido en nosotros. conozco personas que me han dicho yo respeto a esta hermana. Mira, qué Y no es una buena proyección mía. acotación porque desde ahí podemos desprender cuando la culpa no opera. Y que, claro, establecer esto como algo que quizá es netamente cultural, Es ¿cachai? que miren, lo que sucede es que aquí se empiezan a meter todos los autores genios, porque y ahí uno empieza a tomar de todo, como estudiante de formación, yo no me considero un experto ni mucho menos en el tema, pero siempre en formación. Pero Lacan, por ejemplo, Lacan dice, la prohibición o la castración realmente no viene desde el padre, viene desde la madre, Ujú, ¿ok? Porque es la madre la que valida al padre. Siempre va a ser la madre el primer objeto y es obvio, hay un tipo de lazo simbiótico con la mamá que tiene que, literalmente. sí, po, desde el simbiótico, desde la vida Mm, intrauterina, ¿ok? El vínculo con el padre es más simbólico, con la mamá es simbiótico y simbólico, ¿cachai? mm, Un tipo de coexistencia. Y bajo lo que estábamos mencionando, el proceso de prohibición del incesto, para Lacan también dice, viene desde un tema transgeneracional. El super yo no es la conformación de una ley que viene desde tus propios padres. ¿Por qué? Porque el padre ya viene con una formación familiar que se combinó con una formación en combinación de sus padres, que a la vez
también se conformaron con tradiciones distintas entre ambos, ¿cachai? Y si los tiramos el árbol genealógico para arriba, si encontramos el super yo original sería como llegar al cielo, ¿cachai? Llegar a la Torre de Babel. Nos castigarían ahí haciéndonos hablar de otra forma. De alguna manera, eso El super justifica yo la existencia es de Dios, hereditario. justifica Exacto. las deidades de todas las culturas, porque hay, cuando uno ya tiene desarrollado su aparato psíquico y por otro lado, socialmente, culturalmente también, se desprende de la figura paterna como un sujeto dependiente, ¿cierto? Bueno, en el caso de los papás que se hacen cargo de los hijos, eh, cuando uno se desprende de esa figura y ya no la necesita, la deja de ver como omnipotente. Y esa carencia, esa falta de un padre omnipotente, la proyecta en un padre todopoderoso que es abstracto, que son los dioses en el fondo. O sea, hay gente que no puede dejar de tener un padre omnipotente. Y la culpa opera muy bien en él, por cierto. Los neuróticos obsesivos, una El cosa así. neurón. Exacto, exactamente. Eh, sí, po. El neurótico, ahí en la carta diferencia el placer del goce, porque el placer, digamos, es la descarga final de la pulsión. La pulsión tiene una fuente, que es que el origen donde se origina, psicosomático, un esfuerzo que el movimiento, la libido, una meta, que es la descarga, y un objeto que es donde se descarga, y el objeto ya genera placer. A diferencia del goce, Lacan dice que el goce en el sujeto es gozar de lo que no eres. ¿Cachai? Claro. Un chico que fue muy reprimido, un neurótico obsesivo, por ejemplo, en la adultez, que es un tipo de pensamiento muy rígido, que sufre porque tiene que ser normativo, estar cumpliendo permanentemente con reglamentos sociales, no sé, al punto de ir saltando las barandas de la vereda, ¿cachai? O sufrir o devolverse de la cresta al mundo porque piensa que dejó prendida la estufa o el gas, Claro, el sabiendo que no tipo lo que hizo. le interesa mucho la opinión del resto, la opinión que tienen los demás sobre él, también es Sí, una pues, muestra de eso, de esos a él le sentimientos, cayó, una introyección súper potente del padre, o sea, un súper yo muy castigador. La persona que es exactamente, muy autopunitiva tiende y, a generar neurosis más obsesa. y goza de lo que no es, porque él en su origen, digamos, en su fase predípica antes de la resolución edípica, de la prohibición del incesto, de la represión, de la castración, como quieramos llamarlo, el tipo no era así, pues, no era un tipo ordenado, al contrario, su despliegue pulsional era tremendo, el deseo por la mamá era muy simbiótico, Intenso. era muy fuerte, entonces por lo mismo la ley del padre cae de esta forma tan radical, potente, intensa, y genera estas estructuras más rígidas, pero en el fondo él goza de lo que no es, él en su fase predípica no era un buen limpio, no era ordenado, era más bien una perversión con patitas, un Claro, perverso polimorfo autoerótico así en potencia. claro, y lo terrible, imagino que debe ser el vivir tan reprimido que incluso la fantasía, la imaginación, produce sentimientos de culpa. Porque esa también es una diferencia entre alguien que tiene un trastorno de personalidad y el neurótico que es el normal, que somos casi todos nosotros. Que claro, Esperemos. el hecho de imaginar transgredir alguna ley para nosotros es angustiante. O sea, el pensar no solo en las consecuencias concretas, que no sé, pues pucha, yo no voy a ir a pegarle un palo en la cabeza a un Paco apenas lo vea porque me puedo ir en cana y ley antiterrorista y mil huevas. No Oye, solo pero eso, también el pensar en hacer daño a una persona, ¿cachai? Porque, o cuando, dale, o cuando le fallamos al jefe, también, no sé, lo, weón.
Esas Nos cosas con sentíamos el culpables toda la tiempo, tarde por WhatsApp. Y coincidía que justo faltábamos los dos y no nos creían que no habíamos salido juntos, pues, weón. claro. Cuando salíamos juntos llegábamos, weón, llegábamos al otro día. ¿Sí? Sí, mira, ya no sé, mira, con mi padre me he reconciliado, no lo veo como castigador, entonces todas las figuras de autoridad, mira, actualmente hay un derrumbe de todas las figuras de autoridad, po. Imagínate que sacaron caballo ese de Baquedano, po, weón, está derrumbándose toda la autoridad, po, weón. Es un fenómeno interesante, derrumbándose, ojalá que sea positivo, porque de alguna manera igual los sistemas políticos que son opresores aprovechan todo este fenómeno psicológico que constituye al ser humano. Te habré Claro, en otra hora. desde ahí, es que con lo que me decía, estaba pensando en lo que en esto y en lo que habíamos cerrado el programa piloto anterior, en esto más psicopático, ¿no? Aquel que no Mm. siente culpa, no siente deuda, sabe que está mal, sabe perfectamente que lo que está haciendo es un acto antisocial, que está generando un daño al otro, pero como es, es tan narciso, el esquema empático está totalmente nulo y no es capaz de sentir culpa alguna de ninguna manera, Mira, haga lo que haga. ahí a mí siempre me ha costado entender un poco ese fenómeno porque, claro, volvemos a la discusión innato adquirido. Dependerá de repente de la crianza, la psicopatía, entendiéndola como la ausencia de culpa y la falta de empatía. eh, Será una cuestión como de educación, ¿cachai? De padre, ¿cómo se llama? Incompetente. ¿Cómo se le llama? Ah, escribíamos siempre en los informes, o en negligencia parental. Un tema como de negligencia parental en el cual la ausencia de padre genera también una ausencia de conciencia moral, de super yo. Má- Más que eso, tiene que ver con criarse con modelos de violencia. A propósito de lo que estábamos hablando la otra vez, que cuando tú bien me corregías diciendo que violencia tenía que marcar una simetría, un tema de poder, desigualdad de poder. La estructura psicopática, algo que marca eh, algo trascendental en esos perfiles, son cabros que fueron víctimas o también testigos de actos violentos, de desigualdades de poder, se fueron criando con esa normativa. Y evidentemente la persona que fue su modelo tampoco tenía reparación alguna o no desplegaba actos reparatorios eh, neuróticos como uno esperaría, basados en la culpa. Es como algo que trasciende todos estos perfiles, por lo menos en los años que yo trabajando yo con infractores, se ha detectado eso, digamos. También hay Y un... también con ellos mismos, porque como esto se combina con narcisismo y escasa empatía, el narcisista tiene la base en el narcisismo primario, donde esta libido que debiese haber sido depositada en un objeto, como no era gratificado en sus funciones básicas, se revierte al yo y no le queda otra más que amarse a sí mismo. Entonces, eh, tiene que ver mucho con eso. Mm, me llama la atención también, bueno, Lacan era uno de los que dijo que las madres psicotizan a los hijos, que también hay un patrón de repente de relaciones madre-hijo que están trazadas por un exceso de erotismo que los niños no pueden elaborar. Mira, últimamente he visto varios documentales, me llama la atención mucho los asesinos en serie y ese tipo de cosas, y casi todos son hijos de prostitutas, de mujeres promiscuas, cabros que durmieron hasta los 14 años con la mamá desnuda, ¿cachai? Hay un tema ahí que es transversal también.
Mm, afecta, ¿cachai? ¿Cómo no está la prohibición? Pues no está alguien que diga, oye, igual nada que ver que tengáis 15 años y le dis besos en la boca a tu mamá o dormáis con ella en pelota, ¿cachai? sí, po. Entonces, Esa es la ahí prohibición del la insecto ausencia que no de... se efectuó. Es que mira, Claro. cuando hablamos de psicopatía, uno lo entendería como un concepto parecido a la personalidad limítrofe, borderline, que está ahí po, moviéndote entre los psicosis, entre lo psicótico y lo neurótico. ¿Cachai? No, algo pasó con la ley del padre que se instala, pero no de manera radical, como, como en el neurótico. O tampoco en ausencia o por exclusión o rechazo total de la ley del padre, como el caso del psicótico, que no, ahí eh, es puro ello y complemento con la madre, o sea, nunca se constituye como un sujeto, ¿ok? Por Mm, eso no logra sentirse psíquicamente. El psicópata no, pues, está ahí, pues. Entonces, claro, en estos asesinos en serie no sé, mataron 30 mujeres, la violaron, le hacían eh, esas atrocidades, en el fondo es para saciar su ira, esta fantasía de devoración, y el tipo cada vez que mata a una mujer es para narcisamente, egocéntricamente calmar su rabia, sabe que eso no corresponde, a diferencia de un psicótico que podría decirse se gobernó por su pérdida de juicio de realidad, psicópata no tiene el juicio de realidad conservado, sabe que no claro, corresponde, pero es tan narciso, tan poco por eso empático que pasan piola no le también. interesa. Claro, y matando a las mujeres asesina una y otra vez a su mamá, pues vuelve a matar a la mamá, vuelve a matar a la mamá, vuelve a matar a la mamá, porque en su fantasía eso es lo que lo calma, digamos. Mm. ¿O no? No sé si estoy de acuerdo, yo estoy aquí tirando líneas nomás, No, líneas sí, teóricas, por si acaso. también, sí. Como te digo, las discusiones se dan hasta el día de hoy en los círculos como establecidos, por los círculos formales de la salud mental. ¿Cachai? Estas son las discusiones clásicas de lo innato con lo adquirido, de lo cultural versus lo genético, ¿cachai? Eh, yo me inclino hacia lo adquirido, ¿cachai? A lo más cultural, porque como te digo, Sí, pues siempre somos hay cosas que son horizontales en estos locos, porque estos temas de ausencia de padre, bueno, hacer un paréntesis eh, para explicar que cuando nosotros hablamos de padre no nos referimos solamente al que engendra, sino que es una figura simbólica. ¿Cierto? Padre también podría ser eventualmente una abuela de un niño. o la madre puede ser padre y madre también, También representando en el rol, y aquí está hablando de roles de rol, simbólicos. de roles La madre simbólicos. cuando es más castigadora, cuando es más castradora, está siendo padre, y cuando es más acogedora, más gratificadora, es madre, digamos. Bueno, Estamos toda hablando la en familias razón. monoparentales, En las ¿ok? familias monoparentales. Claro, porque también esa Pablo, madre que pone reglas, como la regla de no, pucha, ahora que estás más grande ya no duermes conmigo, ¿cachai? O se acabó el pecho, ¿cachai? Ya puedes deja el chupete, alimentarte solo. deja el chupete. No, yo lo digo También pensando yo he visto niños que maman hasta los 13 años. Weón. yo hasta los 38 sigo en la... Nunca aprendí a dejarlo. Pablo, en virtud del tiempo, como tú hiciste la Oh, apertura, quisiera hacer un cierre. ¿Puede ser o no? por favor. Eh, Mira, primero que nada, terminar con una idea lacaniana que me encanta, que dice que la única culpa que debiese sentir el neurótico es ceder ante el deseo, es decir, no animarse a desear, no constituirse como un sujeto. Pero eso conlleva la responsabilidad, y la responsabilidad conlleva a hacerse cargo uno mismo de sus cosas, y es ahí donde se instala el miedo y nos mantiene permanentemente en estos actos repetitivos. Encontré una frase, no me voy a jactar de que es mía, todo lo que hemos hablado hasta el momento, les aseguro que hay improvisación, ni siquiera lo hemos pauteado,
lo dijimos en el primer programa, tenemos esa plena confianza el uno con el otro que va a hablar de la culpa y ahí hablemos de la culpa, ¿cachai? Y ahí se nos va a ocurrir que va a hablar el próximo programa. Pero aquí, esto es lo único que confieso que lo rescaté, es una cita. No voy a nombrar el autor porque no quiero darle protagonismo. Narciso. Pero escuchen, por favor. No, la canto. La canto. Desear es ir más allá de la demanda del otro. Separarse para dejar de ser un objeto y hacerse sujeto. La culpa es opuesta al deseo. Es la coartada para seguir atado al otro, inventando o intentando reparar, sufriendo la culpa. Desear implica asumir la responsabilidad que no hay garantías. El deseo es siempre el deseo de otro, un vector con un agujero en el centro, una falta imperdible e imposible de llenar. Jacques Lacan. Muy bien. Bonito. Hermoso, ¿no? Bonito. Ya, Ya, pues. yo he tenido un día, pero muy psicologizado y creo que ya ahora merezco disfrutar la otra lata que tengo ahí. Tranquilamente Y escuchando música, me parece. exactamente. Ya Y ahí pues, estaríamos viéndonos el próximo programa, Pablito. Como exacto. siempre, un gusto. ¿Algunas palabras al cierre? Igualmente. Sí, bueno, agradecer a los que comentaron, vieron nuestro video anterior, pedirles que nos sigan, vamos a seguir con este proyecto, estas cosas cuesta que prendan, pero en algún momento la idea es que nos sigan pues, y también opinen. De repente igual, como les Y decía propongan. Guillermo, nosotros nos pegamos carriles porque estamos improvisando. Entonces también a los colegas o gente que tenga interés, de repente si ve que dijimos algo que no corresponde o tiene una apreciación distinta, nos comente. Vimos ahí que Sí, nos por favor. pusieron un dislike. Me gustaría que esa persona nos comentara por qué no le gustó para también ir nosotros mejorando. La idea es poder desarrollarnos en conjunto. ¿Ya? Esta idea, Perfecto. aparte de, no es solamente exponernos nosotros, somos seres súper comunitarios, pues, entonces nos gusta crecer con los demás. Eso. Lo otro, a propósito, para finalizar también este tema, que de repente la culpa, como vimos a lo largo de todo este paseo, es algo constitutivo, algo que está en nosotros, pero que no hay que dejarla que nos oprima ni nos manipule a través de otras personas. Siéntase culpable desde la ética, no desde la moral, porque la moral la imponen los poderosos. La ética es justicia per se. Así que eso pues, querido Guillermo, Perfecto. páselo bien este fin de semana, un abrazo. Yo voy a editar el video ahora un ratito y lo voy a estar subiendo para que los compartamos en las redes. Un Ya, pues abrazo para mándame la todas y ambiente, sí, todas. pues. Chao, chao compa. Chao.